desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice así, la bendita palabra de Dios: cuando vio la multitud, al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. El Señor sea bendiciéndonos a través de su palabra. No sé ustedes cómo sienten el sonido. ¿Está bueno? ¿Atrás sí escuchan? ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Bueno, creo que yo no me oigo. No sé, y hay que quitarle un poco de eco. Qué pena, hombre. Bien. Mirábamos el domingo pasado que cuando el hombre le abrió puertas al pecado, ese mundo perfecto fue destruido. Y a partir de aquel momento vino Dios, por su amor, a resguardar al hombre. Pero lo tremendo es eso, ¿no es cierto? Mire, vino el Señor a resguardar al hombre, no de cosas exteriores, sino de resguardarlo de sí mismo. Póngale cuidado. A resguardarlo de sí mismo. Y de hecho vino para restaurarlo, ¿no? Para restaurar lo que se había perdido. Para resguardarlo de sí mismo, porque eso de echarle la culpa al diablo de todo no es correcto. El diablo es un simple oportunista. Es oportunista. Él no puede obrar más allá de lo que tú le permitas obrar. Así que, ¿qué es lo que hizo el Señor en el Antiguo Testamento? Nos impartió leyes, guías, palabras de guía. Y les decía, hermanos, gracias. Les decía, hermanos, que nosotros los hemos entendido como mandamientos, pero lo que quería Dios es, a través de esas ordenanzas, poner yo les decía, como una cerca o barreras para restringir el mal, para ayudar al hombre a no seguir en pos de la destrucción. Era exactamente, les ponía el ejemplo como el padre que deja a su hijo en la casa y le echa llave para que no salga a la calle donde están los peligros. O sea, eso lo hizo para protegernos, porque entienda, el problema, sí, efectivamente por fuera hay enemigos, pero el mayor problema está dentro de nosotros. Amén. ¿Sí cree usted eso o no? Sí, el mayor enemigo está dentro de nosotros. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, vemos a Dios constantemente tratando de cercar, de resguardar, de proteger, de guiar. Como la voluntad del hombre había sido vencida, entonces Dios lo que quería ahora era fortalecer esa voluntad, para que esa voluntad ya no vuelva a elegir el mal, ya no vuelva a ser crédula ante la tentación. Para que esta voluntad pudiera ver que hay otro camino, para que pudiera ver que hay un camino que está guardado, que está protegido por las leyes de Dios. O sea, que un camino por donde por un lado hay leyes, por el otro lado hay leyes, pero simplemente para que el hombre pueda caminar
por una senda segura, ¿cierto? Eso lo vimos el domingo pasado. Entonces, el Antiguo Testamento es la historia de la ley de Dios, pero por supuesto, como nos hemos dado cuenta, es la historia del hombre volviendo a caer, porque cayó allá en el huerto, vino acá, volvió a caer, y Dios da otra oportunidad y vuelve a caer, escogiendo vez tras vez dejar el camino del Señor. Esa es la historia de la necedad del hombre, escoger dejar el camino para escoger el camino que le ofrecía el enemigo. Aparentemente uno dice, qué cosa tan extraña, pero es una realidad. ¿Cierto? Entre vengarnos y no vengarnos, generalmente escogemos vengarnos. ¿Cierto? Entre guardar rencor y no guardarlo, escogemos guardar rencor. A pesar de que el Señor dice que no. Entre perdonar y no perdonar, escogemos no perdonar. A pesar de que, si quiere entenderlo, las leyes te dicen no. Pero entonces cuando no lo haces, lo que haces es apartarte del camino. Lo bueno es que tienes un Dios misericordioso que de una u otra forma te vuelve al camino. Porque el camino que el hombre escoge, óigalo bien, no es cuestión de que el enemigo te dice, no perdones, no perdones, no perdones, no perdones. Y uno le dice al enemigo, ya, y el enemigo sigue. No, tú mismo escogiste no perdonar. El enemigo simplemente lo que hace es reforzar esa decisión a través de pensamientos. ¿Sí? Eso es lo que hace el enemigo. Porque nosotros es fácil echarle la culpa al diablo. Esa es la característica del ser humano desde el comienzo. Siempre buscamos a quién echarle la culpa. ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted se va a sentar y no calcula bien y se sienta fuera de la silla, se cae y se levanta. ¿Quién me quitó la silla? ¿Cierto? ¿Quién me quitó la silla? Se emborracha y dice, es que yo no quería. Yo no quería, me metieron el trago a la fuerza, vía intravenosa. ¿Cierto? Pero yo no quería. El problema está dentro del camino que nosotros escogemos. No decimos, es el diablo el que me empuja. No. No. El problema es que escogemos el camino de nuestro propio entendimiento, el camino de nuestra propia habilidad, el camino de nuestra propia fuerza. Y por supuesto, cuando escogemos ese camino, vez tras vez el hombre cae. Va, y el problema cuando caes es que vas en cautiverio. ¿Se acuerda que yo le decía de parte del Señor hace algún tiempo que cuando no perdonas estaban los, ¿cómo le llamaba? ¿Cómo es que dice la Biblia? Que son los torturadores. Y los torturadores es vivir una vida. Tú no, puede que de pronto no perdones, ¿cierto? No perdones y digas, no, es que yo tengo mi orgullo. Pues con ese orgullo se va al infierno. No, yo tengo mi orgullo. Yo tengo mi dignidad. ¿Cuál, hermano? ¿O no te diste cuenta que eres polvo? ¿Cuál? Yo tengo. ¿Cuál? Ese es el problema y es el diablo el que va a fortalecerte esa situación, ¿no? Sí, claro, es que imagínate. ¿Cómo hacerte eso a ti? Te dice el diablo. Tan lindo, tan linda que eres. No, imposible perdonar eso. Imposible. Entonces eso va reforzando, pero va reforzando lo que ya se tiene adentro. No es que el diablo cogió y metió la mano ahí, no, hermano, el diablo no mete ni el mugre de la uña
porque tú eres propiedad de Dios. Pero como Dios te dio libre albedrío, ya, el problema es que la idea es que hay que transformarse mediante la renovación de la mente, del entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Comprobar cuál es la voluntad de Dios. Comprobar, no conocer. Oiga bien, porque se supone que tú a través de la palabra conoces la voluntad de Dios. Y tú sabes que la voluntad de Dios, por ejemplo, hablando del perdón, es perdonar. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y no es el perdono, pero no olvido. No es ese el perdón de Dios. Y yo les he dicho a ustedes, olvidar no se puede olvidar. Fuera bueno que le aplicaran alguna cosa para que se genere una amnesia, ¿no? Y borrar ese pedazo. Pero no se puede. Pero lo que Dios sí quiere es que cuando recuerdes eso no te afecte. Pero eso es lo que Dios quiere, ¿entiendes? Eso es lo que Dios quiere. Y te vas a dar cuenta que si practicas lo que Dios quiere, compruebas que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Ya te vas a dar cuenta que era lo mejor que pude haber hecho. En vez de llegar a la iglesia y ver dónde está ese, está allá, entonces me voy por acá. ¿Qué mejor perdonar o pedir perdón y que cuando ese esté ahí, pueda llegar a abrazarlo y decirle Dios te bendiga, así sea que te vayas a sentar detrás de esa pared? Pero estás libre. Entonces vuelvo y repito, el problema está dentro de ti. No es el diablo. El diablo es un simple oportunista. ¿Sí? Simple oportunista. Es exactamente eso. Él anda merodeando, buscando a quien devorar. Ese no se lanza contra todo, porque él se lanza a atacar un búfalo, el búfalo lo acaba. Entonces tiene que escoger a los recién nacidos, a los débiles, a los enfermos. O sea, a los que tienen un problema dentro de ellos. ¿Sí entienden, no es cierto? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Empieza una nueva forma de tratar con el hombre y planta en medio de la creación una cruz. ¿Qué es lo que hace? Paga la deuda del pecado, viene él mismo e invita al hombre a entrar por un camino, pero este camino ya no es de obras, porque antes era, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces como que uno andaba así para aquí, para acá, y como que, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Yo recuerdo que antes había un juego donde uno tiene que llevar un aro a través de un tubo, en las épocas que los juegos eran como sanos, ¿no? Tenía que llevarlo así, y que cuando uno se desviaba y tocaba con el aro la barrita, le daba un corrientazo, ¿no? Más de uno salía con el pelo parado, ¿no? Iba así. Era exactamente eso lo que se trataba la ley, pero ahora dice no. Ahora este camino ya no es de obras, es un camino por la fe, abre las puertas eternas, establece un nuevo pacto. ¿Cómo establece un nuevo pacto? Le dice, mira, tus pecados pasados, presentes y futuros están pagados. Oiga esto, ¿no es cierto? Están pagados. Y tú te quedas mirando y decir, ¿y cuándo giré yo ese cheque? Tú no lo giraste. Hubo un Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo, que pagó por ti, ¿no? Así que, mientras las leyes del Antiguo Testamento eran leyes para restringir, no harás esto, porque si lo haces, irás a la muerte. No harás aquello porque será tu perdición. No harás aquello, sino que eso va a ser para destrucción de tu vida. Las leyes del Nuevo Testamento son aquellas que expresa él, porque hay en el Sermón del Monte, que le llaman la constitución del reino de los cielos.
tienen un propósito infinitamente mayor, más alto, más amplio, porque no son leyes de no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Y ahí por primera vez Dios, por la boca de su Hijo, corre el velo y revela lo que no digamos son las leyes del reino, sino los principios del reino. ¿Cierto? Los principios del reino. Porque qué bonito es decir, ¿cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Amén, dice. Pero una de las cosas que identifica a los ciudadanos del reino es que si la bofetea en una mejilla, pone la otra. ¿Cierto? Pero en cambio la ley, ¿qué decía antes? Ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, vida por vida. Mate y coma del muerto. ¿Cierto? Pero ahora es diferente. ¿Sabes qué necesitas? Para que si te abofetea una mejilla, poner la otra, ¿sabes qué necesitas? No diga usted ser cachetón, no. Necesita tener fe. ¿Cierto? Necesita tener fe. Necesita tener fe el saber que si hace eso, está agradando a Dios, así no se agrade usted. Pero hace porque está agradando a Dios. Hasta que entiende que cuando eso sucede, es lo mejor porque usted vive una vida en paz. Oiga, de las cosas más fastidiosas de la vida es odiar a alguien. Es una vida desgastante. ¿Ya? Y siempre, oye, ahí está, y ojalá se muera, ojalá se muera. Y te vas a morir primero tú. Eres el primero que va a colgar los guayos. Porque te estás envenenando. Entonces, ya Dios no está cerrando la puerta. En el Nuevo Testamento todo es cambiado. Dios lo que está haciendo es abriendo puertas. Abre las puertas del cielo, abre las puertas a su luz, a su ser, a lo eterno. Entonces lo que el Señor comienza es abrir, 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 abrir. Y nos enseña, en el pasaje que leímos, nos enseña que hay tres realidades, o tres esferas, y les decía yo, tres mundos. Un mundo celestial, en primer lugar nos enseña que hay un mundo. ¿Usted sabe que hay un mundo celestial? ¿Sí sabe que hay un mundo celestial? Porque hay un mundo celestial, o si quiere un mundo espiritual. ¿Usted sabe que hay un mundo espiritual? ¿Sí sabe o no? Por eso es que se asusta, ¿no? Cuando apaga la luz. Si hay un mundo espiritual, dice, no. Nos enseña que hay un mundo espiritual, que hay un mundo del alma del hombre, y que hay un mundo físico, un mundo material, un mundo tangible. Nos enseña aquí. Y mire, a ver, veamos todo lo que vimos el domingo pasado. Entonces empiezo ahorita desde esto. El Señor estaba con la multitud, le decía, ¿no? Estaba con la multitud, pero llega un momento en que dice, se separa de la multitud, sube al monte, llega a un lugar donde se sienta. Cuando se da cuenta, sus discípulos, ya no la multitud, sus discípulos le siguieron y se acercaron a él. Cuando él los miró, dijo, estos como que son, y empezó a hablarles. Empezó a hablarles. ¿Por qué? Porque, hermano, desde el domingo pasado el Señor empezó a buscar un pueblo que pueda entender un poco más, un pueblo que vaya más allá del milagro, que esté buscando más que el milagro, más que la sanidad física, más que se le resuelva el problema económico. Está buscando un pueblo que vaya más allá de eso, un pueblo que pueda ver más allá de lo físico. ¿Cierto? Más allá de lo físico. No ese pueblo a los cuales les dio de comer sobrenaturalmente, pero les dijo, ustedes me buscan ni siquiera por el milagro, porque esos eran de lo peor ya. Porque hay gente que busca el milagro. Pero esto ni siquiera el milagro, esto es lo que buscaban, era el pan.
Ustedes me buscan es porque yo les llené la barriga y ahora ya tienen hambre. Cuando vio la multitud, ¿qué hace el Señor? Deja la multitud, sube al monte, o sea que se aleja. Entonces escuche, porque si usted es de la multitud, el Señor va a empezar a alejarse de usted. ¿Oyó? Si usted es de la multitud, el Señor va a empezar a alejarse de usted. Usted no se va a dar cuenta, va a estar por aquí, mirando por aquí, cuando se da cuenta el Señor ya está allá. Y lo tremendo es que como ve que el Señor está subiendo, usted no quiere subir. Qué pereza, dice. Que si hubiera ido allá a la llanura, ahí a ese laguito cercano, qué rico, pero le da por subir al monte. Vamos, vamos. Vayan, me cuentan. Óigalo bien lo que le estoy diciendo, porque eso va a pasar, ojalá, con ninguno de ustedes. Pero el Señor está empezando a alejarse de la multitud. Pero dice entonces que al sentarse él, se le acercaron sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos también dejaron la multitud. Que los discípulos dejaron la multitud, se alejaron, subieron al monte, se acercaron a Jesús, no a la multitud, sino a estos que se le acercaron, comienza a hablar y a revelarle los principios del reino a sus discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Aquel que tiene la capacidad y la humildad para aprender. Porque cuando usted se sienta ahí, si usted se sienta para ver en qué me equivoco, pues está llevado. Pero si usted se sienta ahí con la disposición de aprender, es un discípulo. Porque el discípulo es aquel que todavía tiene la posibilidad de aprender. Es enseñable todavía. Y entonces se le acercan los discípulos, se sientan junto donde él estaba, y dice, y abriendo su boca, qué interesante, ¿no? Abriendo su boca, les enseñaba. Aquella enseñanza que ya no era una simple instrucción, sino que era una iluminación. Y escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque usted durante no sé qué tiempo se ha sentado ahí y ha escuchado un mensaje y de pronto dice, qué interesante, ve qué bueno, ay, qué chévere, ¿no? Una simple instrucción, pero resulta que ahora cambió, porque ahora ya no era una simple instrucción, ahora ya era iluminación. ¿Sí entienden, cierto? Iluminación. Había una luz para ellos, algo que iba más allá de la instrucción de la mente, porque Él está queriendo darles luz para su camino. Dice el salmista, lámpara es a mis pies, tu palabra ahí, lumbrera a mi camino. Así que yo les decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero el oír, o sea, el entender la palabra, es cuando tú la escuchas con tu corazón, no solamente con tu oído físico, porque si escuchas con tu oído físico y encima, cuando uno tiene una voz aletargadora, empiezas a dormir, ¿no? Empiezas a dormir y empiezas a dormir, pero resulta que para poder escuchar la palabra tienes que estar ahí sentado con el corazón dispuesto, porque tú debes tener hambre y sed de su palabra. Por eso es que nadie se duerme cuando está comiendo. Porque imagínese usted que está aquí así, pero a la hora del almuerzo no está así. Ya, a la hora del almuerzo está más despierto que un bombillo, ¿no?
Así que, para que pudiera mi corazón entender, el profeta Isaías dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí. Entonces no puedo escuchar si no hay una rendición. Yo no voy a poder escuchar jamás si no vengo a sentarme aquí con la humildad de aprender. Si yo vengo a sentarme aquí por cumplir, no va a pasar absolutamente nada. Pero si sé que vengo a este lugar porque necesito aprender, porque mi vida necesita conocer más de mi Señor, entonces ahí las cosas van a cambiar. No puedo escuchar si no estoy dispuesto a obedecer. Amén. ¿Usted no ha dado cuenta que lo más fastidioso es cuando usted le está diciendo, le está dando instrucciones a alguien, así sea a sus hijos, y usted le está, ponle cuidado, no vas a ir ahí y él, a ver, présteme atención, ¿verdad? Vas a hacer eso. Y es exactamente lo que pasa. Es exactamente lo que pasa. Así que, hermanos, si yo quiero entrar al reino de Dios, es como el que llega y, oiga, Dios mío, ¿por aquí es? ¿No entendiste el asunto? Pues a mí me dijeron que era como por aquí. Entonces Dios dice, sí, esa puerta ancha es, entra. Porque el Señor ha sido muy claro con las instrucciones. ¿Sí? Así que Jesús les habló, eran discípulos, estaban escuchando y Él les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que le está diciendo, que hay un reino que es muy diferente al que ellos estaban acostumbrados a, porque ellos miraban, había un rey de los judíos, había un imperio donde había un emperador romano, ellos miraban todo eso, pero el Señor les dice, hay un reino de los cielos. La verdad de una realidad que existe más allá de las cosas que podemos ver, eso es lo que le estaba diciendo y eso es lo que el Señor les está diciendo a ustedes, hermano, a ver si de pronto ahora sí entienden. Esto es mucho más, o sea, el culto es mucho más que venir y sentarse y que haya alguien aquí que les hable alguna cosa y usted prestarle atención a algo y del resto seguir mirando a ver cómo vino la hermana, qué zapato se puso, no le combina, dice. Ya, ve, se le ha roto la media, ve, el hermano ha venido lagañoso. Mucho más que eso. Es mucho más que eso, es venir necesitado. ¿Cierto? Y cuando usted viene necesitado, ¿y necesitado de qué? ¿Del pastor? ¿Qué tal? Usted viene a recibir una palabra que viene del cielo, porque usted debe tener la realidad de que hay un reino espiritual. ¿Cuántos tienen esa realidad? ¿Y por qué se duerme? ¿Qué realidad tiene? Porque usted no se va a dormir en una reunión importantísima, ¿cierto? Yo tengo una reunión importantísima. Uy, me toca con el alcalde. Vaya, duérmase delante del alcalde. No se duerme, porque es una reunión importantísima. Pero como aquí, entonces el Señor dice, ¿saben ustedes que hay un reino espiritual? ¿Cómo así? Para que vean. Contá. ¿Serio? No diga. Sí les digo, le dice. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ese reino. La primera cosa que Dios quiere dar al hombre es un despertar a la realidad de que hay un mundo que le pertenece a Dios. Bueno, todo le pertenece a Dios, pero es el mundo donde Él se mueve, donde Él habita, porque Él es espíritu, ¿no es cierto? Pero está diciendo eso.
por ejemplo, yo la miro de aquí a Natalia, y está solita ahí, nadie, no está sola. No está sola, porque ustedes quizá no lo crean, pero las sillas que aparentemente están vacías están ocupadas. No lo creen, ¿no es cierto? No, pastor, ¿qué? Ah, qué jodido. Los ángeles anhelan escuchar lo que usted está escuchando, ¿cierto? Entonces yo sé que alguna vez que me voy a recostar en el ángel. Se cae. Lo mejor es que no se duerma, ¿cierto? Lo mejor. Porque le digo, no está solo, e incluso más son los que están de pie. Por eso no me preocupa a mí las multitudes, porque esto está lleno, ¿cierto? Y lo que es tremendo, está lleno de seres que quieren escuchar, ¿ya? Que quieren escuchar. Así que eso es lo que les dice, bendito el pueblo que puede ver y proclamar. Hay un mundo que no es de los hombres, hay un mundo que no es de las cosas físicas, hay un mundo que no es de las necesidades materiales. Es un mundo que Dios ha formado para sí, claro. Y es un mundo donde Dios está habitando desde la eternidad y es un mundo que va a permanecer cuando este mundo sea destruido. Sí, sus propiedades, sus casas, va a ser destruido. Pero como usted estaba afincado en eso que veía, perdió el mundo espiritual, que es el que va a permanecer. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, ¿cuál es el requisito? Ser pobre en espíritu. Entonces la mayoría dice, listo, dice, porque eso de ser pobre yo sí lo sé muy bien. Pero si usted es un vago, es muy fácil llegar a ser pobre. Pero ser pobre en espíritu es de las cosas más difíciles. Porque les decía que desde aquel día cuando Adán extendió su mano para tomar el fruto del árbol, lo que llegó al mundo fue la suficiencia del hombre. La suficiencia, ¿no es cierto? Tienes 3 centavos, el otro hermano tiene 1, te sientes más. Entonces, como tienes 3 centavos, tú puedes hablar más duro. Entras a algún lugar y pisas más duro porque tienes 3 centavos. ¿Sí? Si Dios te ha permitido tener un conocimiento humano y eres un doctor, como les decía, ya, dice, usted tiene que respetarme, porque yo soy doctor. Eso vino desde que Adán extendió su mano para tomar el fruto de ese árbol que el Señor le había dicho que no. Desde ahí vino esa autosuficiencia del hombre, yo puedo. Por eso fue que le dijo, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, se harán como Él. ¿Sí? Y entonces a todos les gusta. A todos les gusta aumentar 2 estratos. ¿Sí o no? Yo les decía eso, hombre. A todos les gusta bajarse de estrato simplemente, es para el cisben. Pero del resto se mueven como de otro estrato. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es esa autosuficiencia del hombre, ¿no? Esa autosuficiencia. Y ahí estaba. Yo puedo, yo tengo. Ahí era que hablábamos de personas que son pobres, pobres y repobres, pero son orgullosos.
¿Recuerda que les decía, se paran en un ladrillo? Este es mío, de aquí no me baja nadie. Pero es un ladrillo nomás, pero es mío. No, a mí sí me respeta, ese ladrillo es mío. Y ahí es el problema. Y yo reino sobre este ladrillo. ¿Sobre qué reinas, hombre? ¿Sobre qué? Así tú tengas, no un ladrillo, tengas 1000 ladrillos. ¿Sobre qué reinas? Si todo esto en un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer. ¿Sobre qué reinas? Entonces, no hay ciego como el hombre que no ve el mundo espiritual. No hay cosa tan triste como el alma que vive limitada a lo que sus 5 sentidos le permiten percibir. Ese es un hombre ciego. Porque tú estás aquí, ahorita estás tratando de vislumbrar el mundo espiritual. Lo que pasa es que el mundo espiritual se mueve paralelamente con el mundo físico. El problema es que como tú no tienes la visión, te mueves simplemente en el mundo físico. ¿Ya? Y es así. Estás sentado en el culto y estás pendiente cuando ves un billete de 50 en el piso y sabes que se le cayó al hermano Eliezer por estar dormido. ¿No? Se le cayó, entonces ves el billete, pones el pie y arrastras el billete, te haces que te vas a rascar alguna pulguita y coges el billete. Y miras hacia un lado, miras a otro, no ve a nadie. Pero no se da cuenta que como hay un mundo espiritual, Dios sí vio. ¿Cierto? No, y no porque estaba dormido el hermano Eliezer, ¿no? Es una broma, nomás, hermano. No se ponga bravo, hombre. ¿Ya? Estamos, colabore, pues. Estamos queriendo ser más gráficos, ¿no es cierto? La enseñanza. Ahora, Dios no formó al hombre para este mundo, hermano. Los alérgicos lo sabemos. Ya. Tengo alergia, el polvo, el frío. Entonces, ¿dónde le toca ir a vivir a usted, hombre? Uno no se acomoda al mundo. Este cuerpo, de una manera, nos hace ver que no podemos acomodarnos. Mira, qué calor, hombre. No, y otra vez, qué frío, qué frío. ¿Qué quiere? Toques un traje de astronauta para regularle la temperatura. Porque tú debes entender que Dios no te formó para este mundo. Dios no te formó. Siempre habrá amargura en lo profundo de tu alma. Podrá venir a Dios y decir, Señor, te alabo, porque hay algunos que llegan aquí, levantan las manos y te alabo, Señor. Pero dentro de ti hay algo que te está diciendo, si estás muerto de dolor, lleno de rencor, lleno de resentimiento, ¿cómo que alabas al Señor? ¿Cómo es eso que alabas al Señor? Hay algo que te duele. Hay algo que te tortura. No importa cuántas riquezas ni cuánta fama puedas alcanzar, algo dentro de tu alma seguirá gimiendo en frustración, en soledad, en hastío. Así estés lleno de dinero. Pero hay algo. ¿Por qué? Porque Dios no te hizo para este mundo. O sea, nunca vas a tener plenitud. Si yo ganara más, ahí sí sería feliz. No vas a ser feliz. Ay, si yo tuviera un carro, toma el carro, dice. Pero pasa más en la mecánica que rodando. No, pero Señor, pero no me dijiste un carro, ahí está. Pero uno que ruede. Ah, es que hubieras dicho completo, pues. Y te lo da. Ahora ya rueda el carro, pero no tienes plata para la gasolina.
Lo que Dios te quiere mostrar es de que nunca vas a estar satisfecho en este mundo. Nunca. Nunca. Se busca prosperar económicamente pensando que eso va a ser la respuesta para todo. Nunca vas a estar satisfecho. Vas a tener títulos, los títulos que quieras. Nunca vas. Trabajo, vas a tener más puestos que un bus, como digo yo, ¿no? Pero nunca vas a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque no fuiste hecho para este mundo, hermano, y dale gracias a Dios. Porque en el momento en que te sientas bien, te vas a fincar en este mundo. No vas a querer salirte de este mundo. Pero cuando te das cuenta que hay cosas que te incomodan en este mundo, y no, es porque no fuiste hecho. No importa cuánta riqueza ni cuánta fama puedas alcanzar, siempre dentro de ti va a haber un gemir de soledad, de hastío, de aburrimiento, y así es el hombre. Cuanto más se esfuerza, cuanto más trata de juntar, cuanto más trata de establecer, cuantas más actividades emprende, cuanto más trata de razonar, de hablar, de satisfacer, más lejos está de alcanzar la plenitud que desea. Qué triste es eso. Qué triste es que yo quiero un negocito que me funcione. Ahí está el negocito que te funciona. Sí, pero como que falta algo. Otro negocio dice, de pronto no voy a poner una sucursal, póngala. ¿Qué pasó? ¿Ahora ya? No. ¿Y ahora qué pasa? No me gusta ese negocio. ¿Qué quiere hacer ahora? Quiero dedicarme a fabricar obleas. Ponga la fábrica de obleas. ¿Y ahora? No. Así es la vida. Así es la vida. Entonces, fíjate esto. Dios está diciendo que en este mundo nunca vas a hallar satisfacción. Nunca. ¿Sí entiendes eso? Nunca vas a hallar satisfacción. Nunca. El hombre necesita ver, el hombre necesita entender que hay otro mundo y aquí comienza diciendo que ese mundo pertenece a los pobres de espíritu. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos hay aburridos de la vida? ¿Sí hay? ¿Quién va a decir algo, no es cierto? Es verdad que me crucifican, dice. ¿Quién está aburrido? Que, ay, yo no sé qué hacer. Yo sé que hay más de uno. No les decía, pues no nos reíamos. Yo quisiera suicidarme con una pistola de agua. ¿Cuántos están aburridos? Ahora el problema es ese. Y es cristiano, que es lo más tremendo. Es un cristiano que como no es un discípulo, no ha subido al monte a sentarse a los pies de Jesús y escuchar la iluminación para su vida, entonces sigue afectado por todas las cosas naturales. Óigame, en cierta medida a mí que me importa al final todo lo que está pasando si mi casa no está aquí, está allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Cuántos tienen casa propia? Sí. Poquitos, ¿no es cierto? Y ahora que el Señor venga, ¿qué van a hacer con su casita propia? No, pues yo se la voy a dejar a mis hijos, dice. Así es el cariño que les tiene. ¿No? Así es el cariño que les tienen a los hijos, ¿no? Sí, basta, porque esos bandidos de que se quedan, se quedan. Y usted también. Usted también. Así que esta es la primera ley del nuevo pacto de Dios. Escúchelo bien, es la primera ley. Es la ley de la dependencia. La dependencia directamente de Dios. Bienaventurados los pobres. ¿Quién es pobre? ¿Quién es el pobre? No, yo no. ¿Quién es el pobre? Simplemente es el que no tiene, ¿no es cierto? El que no tiene.
Ese es un pobre, el que no tiene. El pobre de dinero, ¿quién es? El que no tiene dinero. ¿Hay pobres de dinero aquí? Aleluya, bien. Pero está bien sentada, ¿verdad? Al lado de ricachones. Porque el pobre de dinero es el que no tiene dinero. El pobre agricultor, ¿quién es? El que no tiene cosecha, ¿cierto? Es como el pobre músico. El pobre músico es aquel que tiene más oído un ojo, ¿cierto? Que toca en do y canta en fa. Pero él dice que es en sí. Es un pobre músico. El pobre músico es aquel que no sabe tocar. Y así en todas las esferas. Pobre es el que no tiene lo que necesita tener. ¿Correcto? Pero en el mundo de Dios, en el reino de Dios, las cosas son totalmente diferentes. Totalmente al contrario del orden de las cosas de este mundo. ¿Cómo así? Porque aquí pobre es el que no tiene algo, ¿no es cierto? Que necesita. Pero en cambio, en el reino de los cielos dice que si tú eres pobre en espíritu, tuyo es el reino. ¿Sí te das cuenta, no es cierto? Es al contrario. Aquí, ¿quién quiere ser pobre? Nadie. Y por eso es que le digo, ¿no? El de estrato 3 es estrato 4 o 5, el del estrato 5 es 7, el del 8, y el otro si salen de la campana de Gauss. Los otros ya no pisan en este mundo. Pobre es el que no tiene, entonces. Pero el pobre en espíritu es aquel que es dueño del reino de los cielos. Pobre en espíritu. Entonces resuenan las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurado el alma que sabe que solo no puede. Bienaventurado es aquel que sabe que todo lo que tiene no es de él. Se lo dio el Señor. Bienaventurado es aquel que entiende que por más inteligencia humana que puede tener, eso no lo va a acercar ni 1 milímetro al reino. Entonces, ¿cómo se declara? Necesitado. ¿Sí entiende? Por eso aquí pueden sentarse tranquilamente el obrero como el doctor, porque ambos son necesitados. ¿Sí entiende eso? Esos son pobres. Entonces ahí está, por ejemplo, dice Regina, pobre de dinero. Bien, eso no tiene absolutamente nada que ver si fuera pobre en espíritu. Porque si fuera pobre en espíritu, supiera de dónde va a sacar el dinero. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí lo está entendiendo o no? Entonces, cuando tú eres pobre en espíritu, cuando tú manifiestas tu necesidad y tú manifiestas tu dependencia a Dios, tuyo es el reino de los cielos. ¿Sí me entiende? Pero como sigues parado en el ladrillo, y este es mío, y de aquí no me muevo, y de aquí no me muevo, podrá mover, pero aquí de este ladrillo yo no me muevo porque ese ladrillo es mío, y a mí me respeta, porque yo, etcétera, 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 ese o esa, lo que está diciendo es, yo puedo, yo soy, yo tengo. Ese no tiene pobreza en espíritu. ¿Sí entiende ahora eso? Sabe que hay un Dios cuyos cielos son tan altos, cuya santidad es tan pura, cuya demanda, cuya presencia está más allá de su pobre existir.
que jamás, 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 jamás podrá ser que su alma llegue ahí. Mira, yo sé que si yo no dependo de Él, jamás voy a llegar al cielo. Jamás. ¿Usted está seguro de eso? Porque yo reconozco todas las oportunidades que Dios me da para recibir, para aprender de Él, para estar con Él. Y yo las disfruto porque yo sé que si me suelto de su mano no llego a ninguna parte. Ese es un pobre de espíritu. ¿Sí entiende eso o no lo entiende, hermano? Es importante que lo entienda. Bienaventurado el hombre que se da cuenta que todo lo que hace, que todo lo que puede, que todo lo que tiene no sirve para nada. ¿Oyeron? ¿De qué te sirve a ti ganar 20 millones mensuales si te vas para el infierno? Si vives una vida de amargura, de resentimiento, de rencor, de tristeza, de hastío, de aburrimiento, nada te contenta, siempre vas con cara larga, pareces un cuy. Siempre así, hombre, ¿qué te pasa? No sé. Es terrible eso. Es terrible. Mira, todo lo que tienes, así sea que tengas la cuenta bancaria ahorita a rebosar y que tu bolsillo ahorita esté a rebosar, por fin se fueron las polillas, dice. No. Si tú te das cuenta que eso no vale nada, eres un pobre. Eres un pobre. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar necesitado de Dios. Siempre vas a estar necesitado de Dios. ¿Porque vienen los problemas? No, yo no tengo problema porque yo tengo mi pensión. Allá verán ustedes arrancados. Yo tengo mi pensión, tengo mis cosas, ese no es pobre en espíritu. Ese no es pobre en espíritu. Pobre en espíritu es así tenga pensión, así tenga lo que sea. Sabe que eso no es nada. Y sigue necesitando de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hay pobres en espíritu aquí. Sí. Qué bueno. Este es el hombre a quien le será dado el reino de los cielos. Es una promesa gloriosa. Y más gloriosa aún porque comienza a cumplirse ya desde este lado de la tumba. Porque allá, ¿verdad? Está comiéndose la camisa, dice, pero yo sé que allá. El Señor dice, no allá, aquí. Desde aquí, si desde aquí tú muestras dependencia de mí, te lo dije, yo inclinaré los cielos si es necesario para venir en tu ayuda. ¿Sabes por qué? Porque el reino espiritual mueve y maneja los otros reinos. Pero entonces tú vives allá, cada vez más seco, no más flaco porque no comes. Pero allá, yo sé que allá está servido el banquete, pero qué hambre tan hijo de madre acá. Pero el Señor te dice, no, entiendes mal. Hay un mundo celestial, es la esfera donde el espíritu, el alma, el ser entero es vivificado. Mire qué interesante. Porque cuando tú estás ahí y el Señor te ministra, es porque te cogió en un momento y te metió en la esfera celestial. Y en la esfera celestial te ministró, te restauró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esfera celestial maneja las otras esferas. Porque usted se ha convencido, no, pero es que yo sé que tengo a Dios, pero es que yo lo que necesito es plata. ¿Ah? Yo sé que Dios hay, pero yo lo que necesito es plata. Porque están convencidísimos que Dios también necesita. ¿Y que de dónde va a sacar el plata para darle? Porque tienen un desconocimiento de lo que es la esfera celestial, la esfera espiritual. Es la esfera donde el espíritu, el alma y el cuerpo incluso. Porque cuando tú recibes una sanidad,
se manifiesta físicamente, pero fuiste reparado en la esfera espiritual. Se lo comento aquí entre nos, ¿no? O sea que su piernita se la llevaron allá y allá la repararon. Pero eso no fue acá. ¿El doctor quién? ¿Qué doctor? De él dependo y necesito día tras día este impulso desde los cielos, que Dios otra vez renueve mi fe, que otra vez me levante, que Dios otra vez abra mis ojos para ver, que Dios otra vez restaure mi alma. Ese es el pobre de espíritu, ¿sí entiende? El pobre de espíritu no es el que viene a la congregación, que a veces lo ve aparecer usted aquí y se sientan ahí con una cara de santidad y a la final, "Oye, quiero hablar con el pastor". Y van a hablar con el pastor, es que lo que pasa es que necesito plata. Eso ya los conocemos, ¿no es cierto? No, pobres de espíritu. No, pobres de dinero. Son pobres de dinero, pero no son pobres de espíritu. Porque si fueran pobres de espíritu, sabrían que dependen de Él. ¿Sí está entendiendo esa parte? Cuando en lo profundo de mi ser sé que no puedo nada y vengo delante de Dios, en su misericordia, Él me introduce a esa esfera donde el espíritu es vivificado, donde el espíritu es renovado, donde el espíritu es ensanchado. Por eso los cultos son especiales. Porque en los cultos, ya, cuando se hace un culto donde participan todos, ¿no es cierto? Todos, y se abren los cielos, lo que haces sin darte cuenta es que Dios coge y te mete a la esfera espiritual. Y eso es lo que pasa con algunos, pero otros no. Otros como se la pasan mirando a ver quién entra, quién sale, cómo se vistió. Ah, esos no entran. ¿Por qué? Porque no son pobres de espíritu, hermano. Porque el pobre de espíritu llega aquí necesitado. ¿Oyeron? Necesitado. Entonces cuando tú llegas necesitado y llegas dependiendo de Él, ahí es donde te mete el Señor al reino. Porque usted está esperando que es allá, allá. El diccionario dice, es desde acá. Amén. Ojalá haya entendido eso. Ojalá haya entendido eso. Mira, que cuando Jesús fue bautizado, dice Lucas 3 que el Espíritu Santo descendió sobre él, pero un versículo antes dice, el cielo fue abierto. El cielo fue abierto, o sea que a partir de aquel día él vivió bajo un cielo abierto. Oiga bien, él vivió bajo un cielo abierto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que nos... Señor, Señor, tengo una necesidad. Señor, Señor, Él quiere que nosotros vivamos con un cielo abierto. ¿Cómo podemos nosotros vivir con un cielo abierto? Cuando nosotros dependamos de Él. Cuando no dependemos ni del sueldo que ganamos, ni de la pensión que tenemos, ni de las propiedades que tenemos, ni de la juventud que tenemos, sino que dependamos absolutamente de Él, el cielo va a estar abierto. Amén. Esa viuda que fue y echó esas dos blancas en la ofrenda, esa tenía el cielo abierto. Por eso la Biblia dice, era todo lo que ella tenía para vivir. Pero lo dice un tanto irónicamente y ella cogió y echó eso ahí, esas dos blancas. Y ella no tenía problema. ¿Por qué? Porque el cielo estaba abierto para ella. ¿Sí entiende eso? En cambio el otro, el que sacaba los fajos y decía, y daba lo que le sobraba, ese tenía el cielo cerrado porque ese era pobre de espíritu, no era pobre de espíritu. Ese no era pobre de espíritu. A ese su seguridad, su confianza, su sonrisa, se la daba el dinero que tenía. Amén.
Habló y dijo el Señor, de cierto digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo nunca me había puesto a pensar en este versículo, lo que ve hacer al Padre. Porque no es lo que había visto. Mire la diferencia. Porque el Hijo hace lo que vio hacer al Padre. No, lo que ve hacer al Padre. Y para que Él pueda ver lo que el Padre hace, ¿qué tiene que estar? El cielo tiene que estar abierto. Amén. Amén. Bueno, ¿sí están entendiendo? Salga de la multitud. Porque así les habló el Señor. Así les habló el Señor. Por eso Él dijo, yo lo que necesito es personas que no vengan simplemente a ver qué cosa saco. ¿Qué cosa saco? No. Y entonces a los discípulos que llegaron empezó a hablarles de esta manera. Las obras que mi Padre hace, yo hago. No las obras que mi Padre hizo, las obras que mi Padre... Sí están entendiendo eso, ¿no es cierto? ¿Qué necesita usted? Tener el cielo abierto, hermano. Si usted no tiene el cielo abierto, no sabe qué es lo que Dios quiere. Porque en cambio, si tiene el cielo abierto, ve lo que el Padre hace y usted lo hace. Si tiene el cielo abierto, usted escucha lo que el Padre dice y usted lo dice. Así que hay una dimensión espiritual tan gloriosa y no es de la mente, fíjate, no es de la mente, no es del alma, no es de la emoción, no es de la capacidad humana de ninguna manera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y creo que el ladrón de la cruz entra en esa categoría. Mira, generalmente decimos, pobre, dice, se arrepintió al último momento, decimos, ¿no? De ese ladrón. Se arrepintió en el último momento y se salvó. No sé. Pero yo pienso que en ese momento, óigalo bien, pienso que en ese momento era el único ser sobre la faz de la tierra que tenía fe. ¿Por qué lo dice? Porque los discípulos huyeron. Ay, pero María estaba ahí. Era la mamá, pues, hermano. Era la mamá. La mamá hasta va a reclamar el cadáver del criminal. Aunque a pesar de que es criminal, dice, pues mi hijo. Era la mamá. Pero del resto, todos se fueron. Y sin embargo, estaba él. Los discípulos habían huido, los fariseos, los escribas, los sacerdotes no entendían, porque eso sí no entendían. Los romanos juntaron sus fuerzas para destruir al Hijo de Dios, pero había uno. Nunca lo había visto de esa manera. Había uno que toda su vida se había dedicado a hacer lo que se le daba la gana, a tomar para sí no solo lo que a él le pertenecía, sino también lo que le pertenecía a otros. Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita, decía él. Entonces, robaba. Había roto la ley de Dios, un ladrón, pero resulta que a último momento llegó a ver. Ya. Mientras había otro ladrón siendo crucificado que mirando a Jesús le decía, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero, ¿salvarlo para qué? El otro ladrón, ¿salvarlo para qué? Sálvame para que no muera. Líbrame para que pueda vivir. Sálvame. ¿Para qué? Para volver a robar. ¿Entiende? Por eso es que hay algunos que vienen a la iglesia a pedir cosas y el Señor les concede para seguir haciendo en su vida lo que siempre hicieron. ¡Ay, Señor! Que baje, por favor, el cigarrillo de bazuco. Que no le llegue la inflación. Para seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que quería ese ladrón.
Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, porque yo tengo un negocito ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta que la mayoría obra de esa manera? Puros ladrones malos. Sálvanos, Señor. Y este le decía, sálvate a tú mismo y sálvanos a nosotros. ¿Para qué? Para volver a robar. Los dos ladrones estaban ante la presencia del mismo ser, porque ese es lo tremendo. Porque ahí en medio de ellos estaba el Hijo de Dios. Ellos estaban ahí. Ambos miraron, pero solo uno vio. ¿Sí entiende eso? Ambos lo miraron, pero solo uno vio. O sea, solo uno vio el cielo abierto, solo uno vio la realidad espiritual. Solo uno lo hizo. Ambos sintieron, pero solo uno comprendió. Mire qué tremendo es. Solo uno comprendió, porque los dos lo que veían era un hombre también crucificado, como estaban ellos, pero solo uno comprendió. Así que ante los dos se abría un camino largo, conocido, y el camino desconocido hacia la eternidad. Pero uno se aferraba a la puerta ancha, el otro se aferró a la puerta estrecha. Sálvame para seguir robando. El otro decía, Señor, cuando vengas en tu reino. Por eso me impacta esto. El otro, en cambio, mientras la vida se iba apagando ahí en la cruz, mientras él sentía que su cuerpo se iba debilitando, dijo, Señor, yo no te pido que me restaures todo lo que estoy perdiendo. Su sangre iba cayendo gota a gota, sus fuerzas iban menguando, pero dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pienso que en ese momento, en medio de todo el dolor, tiene que haber habido un responder desde el cielo. Dios diciendo, por lo menos hay uno que entiende. Hay uno que entiende. Eso dijo Dios, hay uno que entiende. Crucifícanla, crucifícanle. Los discípulos, por aquí es más corto. Y sin embargo, uno ahí crucificado, mirando a Jesús ahí crucificado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es como que Jesús le dijo, ¿sabes? El reino ya está aquí. Y para ti se ha abierto el cielo. Tú entendiste. Por eso hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hay uno que entiende que hay un reino celestial, dijo. Pero no solamente para después de la muerte, la promesa, te lo digo, hermano. Te lo digo para los que tienen pobreza en los otros aspectos. La pobreza de dinero, la pobreza familiar, la pobreza... ¿Qué más hay? Porque sé que hay muchos que viven con su depre, ¿no? Mi depre, dice. Solo mía. ¿Por qué no le manifiesta esa pobreza a Dios? Manifiéstale esa promesa. Manifiéstale. Eso le pasó al ladrón de la cruz. Él entendió, y eso es lo que está diciendo el Señor hoy. Entiéndelo, tú lo entiendes. De pronto tú no lo entiendes porque estás en la multitud. Pero aquellos que se ocuparon en subir para estar con Jesús, eso lo están entendiendo. La tentación, la destrucción, las cosas que desbaratan la vida no tienen poder sobre mí cuando mi alma está cerca de Dios. Mira, el asunto está grave, ¿no es cierto? ¿Sí se da cuenta cómo está poniendo aquí en Colombia, por ejemplo, con toda la hipocresía que se está manejando? Y ahora, si quitan el subsidio de la gasolina,
Preocupadísimo tú y ni siquiera tienes carro. ¿No? Y ahora van a hacer paz con los grupos criminales. La paz. Qué bueno fuera que los criminales aceptaran a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cierto? Pero yo no creo que sean tan tontos de saber que le están extendiendo la mano. Ellos dan la mano, pero con la otra mano están haciendo pistola. Porque eso es lo que va a pasar. Extraditarlo. Vea, usted se porta bien si no lo extradito, ¿no? Oh, yo le prometo, vea, se lo juro, yo me voy a portar bien. Entonces no lo extradito, pero verá. Y si se va a portar mal, me avisa. Es una burla terrible. Es una burla terrible. Ahora, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Cafecito. ¿Qué irá a pasar con nosotros? ¿Quién podrá ayudarnos? Ay, hombre. Simple. Mientras Dios es el objeto más cercano a mi alma, no hay problema que me pueda a mí vencer. ¿Cierto? No hay desánimo, no hay duda, no hay temor, no hay incredulidad que pueda ganar mi vida. No. ¿Por qué? Porque yo dependo de Él. Y yo tengo la seguridad de que hay un reino espiritual. ¿Sí tiene la seguridad de eso? Hay un reino espiritual, hermano. Hay un reino espiritual. No es solo esto. Hay un reino espiritual. Pero si tú no crees eso, estás perdiendo el tiempo aquí. Porque hay un reino espiritual. Hay un mundo del espíritu de donde proviene mi vida, de donde proviene todo el sustento de mi ser. Mira, los huevos que me desayuné hoy no vinieron de la gallina, vinieron del reino espiritual. Ah, tampoco, dice usted, ¿no? O sea que allá en el cielo hay gallinas también. No. Todo lo que pasa contigo, todo lo que pasa contigo viene de la influencia del reino espiritual. Entonces algunos que dicen, no es, ese ya no es problema mío, es problema de tu incredulidad. Es problema de tu incredulidad. Así que ahí es donde Dios me vivifica. Dios no te vivifica en un culto porque se voy al culto. Oh, pastor, por favor, mire, ore por mí. Y uno ora, pues ya, ¿cómo te sientes? Mejor, mejor, mejor. No, 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 no. Es en el reino de los cielos, en ese reino espiritual, donde Dios te vivifica. No son los psicólogos. Es en el reino de los cielos. Puedo buscar a través de disciplina, puedo buscar a través de estudio, puedo buscar a través de cualquier cosa, pero no lo voy a hallar porque tengo que hallar el reino de Dios. Y Jesús continúa el sermón del monte y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahí habla de la otra realidad. ¿Cuál es? La realidad del alma. ¿Cuál fue la realidad que acabamos de ver? La realidad de que hay un reino celestial, hay un reino espiritual. ¿Correcto? Pero esta realidad es la realidad del alma del hombre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El día viernes, con la ayuda de Dios, terminamos el mensaje. Amén. Pónganse de pie, por favor.
Una pregunta, ¿quiénes piensan que no son pobres en espíritu? Miren, es una pregunta complicada, ¿no? Que no son. Todavía siguen comiendo pan de dolores. ¿Ah? Todavía dicen, es que yo tengo que sacarme la mugre. Yo tengo que sacarme la mugre. Es que si yo no trabajo, no como. Aquellos que sienten ahora que no son pobres de espíritu, pero lo entendieron. Pero hoy lo entendieron. Vengan acá y yo voy a orar por ustedes. Cuando se mueve la autosuficiencia, ¿no es cierto? Yo todo lo puedo. Yo no necesito de nadie, dice, ¿no? Este ladrillo es mío. No, yo les agradezco porque pasar acá necesita humildad. Y ese es el punto en que Dios abre los cielos. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta cuánto necesitas de Él. La pobreza de dinero lo más probable es que la vivas porque no eres pobre en espíritu. Porque siempre que llegas a un trabajo sientes que ese trabajo no te merece, que tú mereces algo más. Siempre te vas a estar quejando. El pobre en espíritu sabe que no depende de ningún hombre, depende de Dios. Levanta tus manos al cielo y dile a papá, sé propicio a mí, pues soy pecador. Sé propicio a mí, pues soy pecador. Y dile, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. He vivido mi vida hasta hoy moviéndome en mis fuerzas, apoyado en mi sabiduría, en mi propia prudencia. Pero hoy entiendo que tú eres el dueño de todo, Señor. Que nada de aquello en lo que hoy me vanaglorio como mío es mío. Todo es tuyo, Señor. El pan del desayuno, la mesa que dispones, al almuerzo, a la cena, la salud que me anima,
depende de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Y sabes qué es lo impactante, hermano? Que tú le puedes decir, si se lo dices de corazón, le vas a decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él te va a decir: hoy estarás conmigo en mi reino. Hoy estarás conmigo en mi reino, porque hoy los cielos se abren para ti. Hoy los cielos se abren para ti y yo voy a extender mi mano. Siempre va a estar mi mano extendida para ti. Siempre. Mientras tú sigas dependiendo de mí. Díselo. Díselo tú con tus palabras. Porque el cielo se ha abierto. Díselo. Ten la seguridad de que hay un reino espiritual. Y hoy el Señor en su misericordia te ha metido en esa esfera espiritual. Dile a papá, dile: yo necesito de ti. En todo, para todo, todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Puedo vanagloriarme de algo al saber que tú no me has dado? No, todo me lo has dado tú. El talento de mis manos me lo diste tú. La inteligencia me la diste tú. La salud me la diste tú. Todo me lo has dado tú, Señor. Por eso necesito totalmente de ti. Díselo. Díselo. Y pídele perdón por haber hecho tantas cosas en autosuficiencia, en soberbia. Y cuán fácil Dios puede humillarte. Cuán fácil Él puede hacerlo. Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez. Me prestes atención. Dile de corazón: Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí. Dile: porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado, dile que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que
tú lo visites. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias, papá, por tu instrucción, por tu luz, por tu revelación. Que este sea el pueblo que tú estás buscando, Señor. No el pueblo que solo mira tus manos, sino el pueblo que levanta sus ojos para mirar tu rostro, porque te ama y te necesita a ti. Bendícelos, por favor, Padre. Tú conoces cada corazón, conoces sus necesidades, conoces todo aquello que los esclaviza, todo aquello que los subyuga, todo aquello que los incomoda. Dale libertad, por favor, Señor. Somos necesitados. Son necesitados. Son necesitados. Aunque hay algunos que sienten que tienen necesidades físicas, hay otros no las tienen. Pero todos somos necesitados de ti. Porque nada sería nuestra vida sin tu presencia. Bendícelos, Padre. Por favor, a cada uno conforme al propósito que tienes en cada uno. A esta congregación, a la iglesia de Jesucristo. Levanta tus manos al cielo, hermano, y dile de corazón: porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso que desea que tú lo visites. Y sabes, hermano, has recibido la visita de Él hoy. Si hubo esa humildad en tu corazón, esa necesidad en tu corazón, Él llegó a ti para quedarse contigo. No pierdas nunca esa humildad. Por más que el Señor te prospere materialmente, nunca pierdas la humildad de reconocer que todo vino de Él. Y si no fuera por Él, no habría llegado a tu vida. Entonces, cada vez que sientas que hay prosperidad en tu vida, baja tu cabeza y dile que la gloria sea para ti, Señor. Amén. Sigue siendo pobre en espíritu. Solo así te vas a mantener en el reino. Amén. Gracias, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por todo lo que has hecho en la vida de este pueblo, Padre. Porque reconozco que nos hablas a tiempo. Yo te pido por cada uno de ellos. Pero solo tú conoces sus corazones. Que ninguno se quede, Señor, por favor. Que
que todos se preocupen y se ocupen de subir al monte, siempre, para sentarse a tus pies y escuchar la palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por hablarnos y gracias por quedarte con nosotros, Señor. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, no sé realmente cómo el pueblo respondió a la canasta de amor, ¿no? No lo sé, de todas formas lo que queríamos era superar lo de la vez pasada, pero quizá fue por una descoordinación en el tiempo. Vamos a ver, porque si es así, esperamos hasta el próximo domingo que usted, que se olvidó, traiga. Amén. Usted que se olvidó, traiga. Hay personas que reciben eso exactamente como lo que es un regalo del cielo. Dios los bendiga. Vive Jehová, Hermoso. y bendita sea mi boca, Aleluya. y engrandecido sea Alábele como el nunca. Dios de mi salvación. Alábele como nunca. Vive Jehová, Mira qué hermoso. y bendita sea mi roca, y engrandecido sea Oh, el Dios de mi salvación. maravilloso. Aleluya. Oh, grandioso. Gracias.
país. Declárelo, declárelo, declárelo. Declárelo. Decláralo. Que solo tú eres santo y Algo va a suceder en este último tiempo, hermano, hermana. Hay un plan, hay un propósito de Dios tremendo para su pueblo, para sus hijos.